Buenas tardes, bienvenidos a la iglesia. Hoy es día sábado, estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Estamos en el capítulo 15, versículo 7. Y antes de iniciar nuestro estudio bíblico, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios, es necesario estar llenos del Espíritu Santo para poder discernir y para poder almacenar la información espiritual. Entonces vamos a tomar un minutito para hacer uso de primero de Juan 1:9 y le damos inicio a esta clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio enorme que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar el día de hoy y que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, saben que las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen no se adapten a este mundo. En este mundo no vamos a estar por mucho tiempo, es temporal, terrenal y finito. Por eso nos dice que nosotros tenemos que crecer espiritualmente. Entonces, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, esa es nuestra plataforma. De ahí salimos con estos estudios para fortificar nuestro corazón, para conocer la mente de Cristo, para saber la historia de la raza humana, cómo Dios hace las cosas, cómo llama a su pueblo para que este pueblo sea el punto focal de la información de su palabra, para que el mundo tenga este conocimiento que le dio Dios al pueblo de Israel, al pueblo judío, llamado específicamente por el Señor para esto. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, hemos visto ya pues las batallas que libraron, la salida en el éxodo de Egipto, después hemos visto pues la travesía por el desierto, la desobediencia que tuvieron ellos la primera vez y después tuvieron que pasar 40 años por el desierto, después ellos han recibido la ley, Moisés, Dios le da la ley y después de esto pues viene la entrada al pueblo de Canaán, al lado de Canaán, cruzando el río Jordán. Entonces, este pueblo está siendo preparado para que sea el que divulga la palabra de Dios. Pero en el caso del pueblo judío, las personas iban a Israel a recibir la palabra. En el caso de la iglesia, nosotros salimos a dar la palabra. Esa era la diferencia que había, pero él estaba poniendo un país con un orden específico. Era un país que tenía las leyes divinas y que eran leyes de una enorme prosperidad. Y de eso se trata entonces. Ahora, en lo que concierne a la economía divina, en Deuteronomio 15:1, Dios les dice a ellos, al cabo de cada 7 años harás remisión de deudas. Estamos hablando del punto de vista económico y por qué él hacía esto. Es muy interesante porque, por ejemplo, el día de hoy existe el asunto de la bancarrota. Ese asunto de la bancarrota sale de aquí. Hay personas que cuando tú tienes unas deudas que son extremadamente grandes, especialmente para personas de negocios que no pueden con esas deudas, básicamente pueden declarar bancarrota y en la bancarrota esas deudas son perdonadas. Es algo similar que sale pues de este concepto que emana pues del pueblo de Israel con la información que Dios le da a su pueblo. Entonces, después de esto en Deuteronomio 15 del 4 al 6 nos dice: y no habrá menesteroso entre ustedes, ya que el Señor de cierto te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para poseerla. Si solo, y aquí viene, porque esto dependía de cómo ellos recibían la palabra, si le hacían caso a Dios o si no le hacían caso a Dios. O sea que es contingente en lo que el pueblo hacía con su libre albedrío. Si solo escuchas fielmente la voz del Señor tu Dios para guardar cuidadosamente todo el mandamiento que te ordeno hoy. Recuérdense que toda la ley mosaica la define él como un mandamiento. La ley mosaica es un solo mandamiento. Entonces, aquí vemos que no solamente para ellos existe eso, sino para la iglesia también atañe a nosotros. Si nosotros escuchamos fielmente la voz de su Señor, de tu Dios, para guardar cuidadosamente todo este mandamiento que te ordeno hoy. Para nosotros tenemos las leyes que sobrepasan pues este asunto de la ley mosaica, porque tenemos la ley del Espíritu de vida y de verdad, porque ya nuestro Señor Jesucristo colmó la ley. Entonces ahora todo tiene que ver pues con la gracia y tiene que ver con el hecho de que nuestro Señor Jesucristo mismo define la ley como amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, que es lo que inicialmente le pide al pueblo que haga. O sea, la ley mosaica no funciona si las personas no están apegadas a Dios en su corazón.
Y segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el versículo 6 nos dice, pues, el Señor tu Dios te bendecirá, como te ha prometido, y tú prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Y tendrás dominio sobre muchas naciones, pero ellas no tendrán dominio sobre ti. Entonces aquí tenemos algo que es muy interesante, tiene que ver con la parte del testimonio de Israel al mundo. Hay un testimonio específico porque Dios les había dado a ellos suficiente información para que tuvieran una gran prosperidad, y esa prosperidad producía una cantidad enorme de ganancias, y esas ganancias le permitían a ellos prestar dinero a otros países, y en ese préstamo pues había ganancia para ellos. Entonces esto nosotros le llamamos la conquista cultural. Esto tiene que ver con el sistema bancario, señoras y señores, porque cuando un país le presta a otro país tiene que estar involucrada pues la banca. Este era un método, pues una manera de cumplir el pacto abrahámico de bendiciones a todas las naciones, porque las naciones iban a ser bendecidas por esto. Recuérdense que estas naciones que rodean a Israel eran naciones paganas. Básicamente ellos no tenían esta información que tenía el pueblo judío. El pueblo judío tiene una historia lineal. Esto se dirige hacia un lugar. En cambio el pagano no, el pagano es circular, el pagano viene por estaciones. Hoy es una cosa, pasan cosas, 4 estaciones y vuelve y juega otra vez, y vuelve y juega. Ellos no tienen a dónde ir. Todo es fortuito, todo es aleatorio, es asunto de suerte, y el que está arriba es el que gana. Pero no es así, pues, con la información que Dios le otorga a su pueblo. Entonces, nos damos cuenta que ese era un método, esa manera de cumplir el pacto abrahámico de bendiciones a todas las naciones, porque dice que en Abraham todas las naciones serán benditas en tu semilla. Era un sistema evangelístico creado internamente que, si hubiera funcionado, hubiera evangelizado al mundo entero. Pero nosotros vemos que fracasó. El pueblo de Israel fracasó. No pudo. ¿Saben con qué no pudo? Con tanta prosperidad. No pudo porque se dedicaron de nuevo a la idolatría, que es el primer mandamiento. El peor pecado que existe en la Biblia es la idolatría. No tendrás otros dioses delante de mí. Entonces, cualquier cosa que tú pongas que sea superior a la palabra de tu Dios en tu corazón, eso es idolatría. Ya estás poniendo a algo que es creado en vez de al Creador a la vanguardia en tu vida, de primero. O sea, tu escala de valores están equivocadas. Entonces, eso fue lo que les dije la semana pasada. Yo quiero concluir con el asunto de Proverbios 22:7. Que es algo muy interesante porque nos hace saber a nosotros que nosotros no tenemos que estar endeudados. Y comentamos la semana pasada que aquí en los Estados Unidos, con el sistema monetario que existe, a veces es mejor comprar una casa y pagar renta, y pagar pues la hipoteca, que tener una renta, porque si tú rentas, ese dinero pues se va. Pero si tienes una casa, pues estás capitalizando el dinero que tú estás pagando, o una porción que sea diminuta, la estás capitalizando. Entonces estás guardando dinero, básicamente. Y si te permiten hacer eso y te sale más barato que una renta, pues, ¿por qué no? ¿Verdad? No, en vez de estar tirando el dinero, pues lo estás capitalizando. Y posteriormente, pues, si la propiedad raíz sube, cuando tú sales de esa casa, la vendes, pues tienes una ganancia. Entonces es interesante. El rico, dice, domina a los pobres, y el deudor es esclavo del acreedor. Entonces, por eso es que Dios nos dice que no le damos nada a nadie, con la excepción del Evangelio. Y lo que esto nos enseña es que el hombre rico siempre va a estar sobre el hombre pobre, y el prestador siempre va a ser el esclavo al prestamista. Y en la regulación sabática, Dios no quiere que su pueblo viva como esclavo. Entonces tiene que darle información adicional para que el pueblo tome decisiones correctas, para que el pueblo tenga el bienestar que él desea para ellos. Pues bien, yo quiero hacer una aclaración acerca del asunto de la discriminación que ustedes pueden ver pues entre los israelitas, porque había leyes que no eran idénticas para los ger. ¿Se recuerdan de los ger? Que eran las personas que estaban como, eran los residentes del país. Y también estaban los otros que eran los nocre, que eran los que eran transeúntes, hombres de negocios que pasaban por ahí. Ciertas leyes, ellos estaban apegados a ciertas leyes, pero no tenían las leyes que favorecían al israelita. Yo, por ejemplo, quiero que sepa que hoy en día, si ustedes van a la China y tú eres ciudadano chino, nacido en la China, tú no puedes comprar propiedad en la China, no te lo permiten. Es muy parecido a lo que tenían los judíos en esta época. Entonces, eso está basado en su relación con Jehová, a medida que de control, pues, el metro con el cual se mide el cometido al berith, que el berith, recuérdense que es el código de la ley mosaica.
Entonces la ley mosaica está hecha para favorecer a su pueblo. Y claro está, eso nos deja saber a nosotros lo fuerte que era el nacionalismo. Él está sentando los precedentes del nacionalismo, recuérdense. Entonces, en la primera capa, nosotros podemos ver que la familia israelí era completamente responsable por su obediencia a la ley de Jehová a través de su gratitud por la salvación que ellos habían experimentado de las manos pues, de los egipcios. Él los sacó de una esclavitud terrible. Ahora, el ser humano se acostumbra a todo y ellos se habían acostumbrado a esa esclavitud porque era lo único que conocían. Ustedes comprenderán que ya cuando vamos a 4 o 5 generaciones, pues ya esas generaciones crecieron ahí, eso es lo único que conocen y simplemente que se adaptan a las circunstancias. Y ellos dicen, pues esta es la vida, de esto se trata la vida. Te adaptas a lo mejor y tratas de sacarle el máximo provecho que puedas y divertirte como puedas dentro del sistema. Pero era un sistema muy, muy difícil. Entonces, y eso es lo que nosotros vemos también con otros países, como en la India, por ejemplo, en la China. Es terrible, el trabajo es terrible. O sea, casi no le pagan, pero la gente se acostumbra y puede vivir con lo que les dan. Pero comparado con los estándares norteamericanos es algo terrible, terrible. La opción americana ni se le imaginaría hacer todo lo que hacen ellos en la China, en el tipo de trabajo que desarrollan, porque aquí eso sería tétrico pues, para el americano. Aquí todo está sumamente desarrollado y hay equipo para todo y allá no, allá era esa mano que hacían todo. Claro está que está cambiando pues en ciertos sectores de la China, pero todavía existen lugares donde esa mano de obra es dificilísima. Pero si no trabajas no comes, entonces te tienes que acostumbrar. Ahora, esto es algo que las personas que leen el Antiguo Testamento de una forma casual no tienen la sensibilidad de reconocer esto que les estoy diciendo. La ley mosaica no se trata simplemente de la ley por ser ley. Esta entraña un elemento de gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Y Dios apela a ellos y les dice, miren, yo he hecho esto por ustedes y ahora ustedes me deben su gratitud porque Él les ha dado a ellos esa libertad, los ha sacado, les ha quitado el yugo que tenían arriba. De manera que ellos tenían que reconocer esto y que ellos tenían esos derechos de herencia completos, porque Dios se los había dado. O sea que este pueblo pues se le dio derechos de herencia y a la viuda y al huérfano llegan a ser un tipo de subconjunto de el diseño que había puesto el Señor. Porque recuérdense que los terrenos iban a nombre del hombre, nada más. No podían ir a nombre de la mujer, ni a nombre del hijo o de los hijos menores. ¿Por qué? Porque esa mujer se podía casar de nuevo. ¿Okay? Si esa mujer se casaba de nuevo con una persona que no era de esa tribu, entonces desaparecía el terreno de las tribus que Dios le había dado, territorio que era dado por tribu, ¿se dan cuenta? Entonces ellos tenían esa persona tenía ciertos beneficios que le daba la ley a ellos, pero no tenían el beneficio de tener propiedad raíz. Y si lo alquilaban o lo tenían de alguna forma, pues se basaba en las leyes de que lo tenían que regresar en el año sabático. Entonces, que era el 50º año. 7 años, son 7 por 7, ¿verdad? 7 por 7, 49 años, y al 50º año, pues tenía que hacer remisión y llegar de nuevo a la familia a la que le pertenecía, porque así fue diseñado por el Señor. Entonces, a ellos, que son elementos de una familia, cuya unidad ha sido quebrantada por algún motivo. Ahora, Dios supo esto, y ese es el motivo por el cual no solo existía la ley mosaica, y que a pesar de que estos subgrupos no tenían títulos de herencia, sí eran los recipientes de la gracia de Dios a través de la escritura del pacto. O sea, y más tarde, pues los profetas tales como Isaías, Jeremías, los profetas menores, hacían fuerte hincapié en este asunto, pues, y amonestaban fuertemente a la nación porque estaban descuidando a las viudas y a los huérfanos, por el mismo motivo que son descuidados el día de hoy, pues, porque ellos no tenían palancas políticas, ellos no podían ejercer esa defensa porque no tenían cómo hacerlo. Y ese es el motivo por el cual los profetas regresaban a la ley mosaica y arguían que al descuidarlo, descuidaban todo el espíritu del código de la ley mosaica. Pero ahora quiero que sepan otra cosa. Ustedes se recuerdan de la ley del levirato, ¿verdad? Los miembros de la familia del difunto inmediato se tenían que casar con esa viuda. O sea, tenían derecho para casarse con esa viuda. Para una mujer era importantísimo tener un marido,
porque era el sustento, básicamente. Si no, le tocaba la vida durísimo y tenía que depender pues de las cosas que le daba, que la ley le ofrecía a través de la voluntad del corazón de las personas. Pero era muy difícil. Entonces, se hace de esa manera porque Dios quería mantener el orden ese patriarcal dentro de Israel. Ahora, como hemos estudiado, las leyes similares se aplicaban a los ger, que eran los residentes, y también hasta cierto punto a los nokrek, que ya no eran ciudadanos de Israel, sino eran transeúntes, hombres negociantes que tenían hacían cierto mercadeo dentro de la nación. Entonces, el motivo por el cual le recalco este asunto una y otra vez, es porque hoy en día, con la incursión del socialismo en la iglesia, que es muy, pero muy fuerte, en la iglesia esto, y créanmelo, casi el 85% de la iglesia ya está metido en esto. ¿Okay? Es el evangelio social, el ayudar a los pobres. Todo se trata de que Dios vino a rescatar a los pobres, y eso no es así. A los pobres espíritus sí, para darles la vida eterna a través de la salvación. Pero esto ha sido tergiversado enormemente, pues, porque no hay conocimiento. Los pastores que están saliendo salen de seminarios teológicos muy liberales y no entienden esto y lo que les enseñan, porque estos mismos seminarios han sido infiltrados pues, por este sistema, porque el sistema de las Naciones Unidas sabe que al devasar esta parte importante de nuestras tradiciones, entonces echan abajo lo que es la tela, como se le pudiéramos decir, de lo que es la sociedad norteamericana. O sea que la destruye. Entonces, nosotros lo vemos el día de hoy, pero esto siempre ha existido, creo que sepa, con diferentes nombres en diferentes edades, porque el paganismo siempre ha incurrido pues, en estas cosas. Lo que pasa es que hoy en día el adelanto es tan fuerte debido a este aparato, a la computadora, que ahora pues la información ha sido pues diversificada por el mundo entero y ahora ellos tienen a su disposición información que antes era esporádica, pero ahora está concentrada, y las personas que promulgan esto, hay que le llaman think tanks, que son, traduciendo al español, tanques de pensamiento, que son hombres que tienen la misma manera de pensar, que son los pensadores que se apegan a ese sistema, los que diseñan las nuevas leyes y las nuevas maneras en las cuales ellos van a incursionar para destruir esto, para que ellos puedan implementar lo que las Naciones Unidas quieren, que es este gobierno mundial. Ellos saben que el gobierno mundial no lo van a poder hacer mientras exista la cristiandad, porque la cristiandad lo desenmascara. Entonces, claro está que ellos van a hacer todo lo posible, pero siempre ha existido, pero no a este nivel tan fuerte. Y ese es el motivo por el cual de nuevo nuestro Señor en la Torre de Babel las lenguas las confundió para que no se acabara el mundo tan rápido, porque de otra manera pues eso hubiera sido veloz. Y también puso los linderos pues de las naciones para que hubiera el nacionalismo, para que no permitiera una incursión foránea de pensamientos a la ética que ya estaba establecida en ese país. ¿Sí se dan cuenta? Pero hoy en día con el internacionalismo lo que hacen es traer gente de diferentes partes para que inyecten su manera de pensar, para que poco a poco vaya diluyendo lo que es la ética nacional y la destruyen. De esa manera la destruyen, causan grandes sismos dentro de la nación. ¿Pero por qué ocurre? Porque mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Cuando el pueblo norteamericano se aleja de la palabra de Dios, entonces comienza a decir, está bien, todo el mundo puede hacer lo que le da la gana y nosotros podemos aceptar todo. Ya ustedes ven lo que está pasando en Michigan y está pasando en los lugares donde han entrado 60, 80, 90, 100 mil musulmanes. Ya ahí no se permite, ya tienen su propia policía, ya en ciertos lugares no permiten que se gobierne por la ley. Ellos pueden, claro está, si es un sistema democrático, ellos pueden establecer sus propias leyes. ¿Sí se dan cuenta? Entonces ellos se dirigen por sus propias leyes. Y es algo terrible, es algo terrible. O sea que tenemos que ver eso muy fijamente. No que podamos hacer nada al respecto. Lo único que nosotros podemos hacer como iglesia es crecer, ser el eje de creyentes maduros, porque Dios bendice a la nación a través de los creyentes maduros. Para bendecir uno, bendice a muchísimas partes de la nación. Entonces, y tiene ciertos aspectos pues, económicos este asunto que les estoy hablando, porque con esta incursión de socialismo en la iglesia, lo que le estaba diciendo, es la moda de decir que esto era un asunto económico, el asunto de que se tenía que mantener las cosas como Dios las había diseñado, que tenía que dárselo a los pobres cierta cantidad de cosas, ya estaba dentro del diseño divino, porque Dios sí quiere que el pueblo mismo lo hiciera, pero no es institucionalizado, ¿me explico? O sea, el gobierno no es el que dice esto se tiene que hacer por ley, sino que se le daba la instrucción al pueblo y el pueblo por su propio corazón agradecido con Dios hacía estas cosas.
O sea, tenía la caridad que Dios quería que ellos tuvieran. Se los dejaba al pueblo, pero no era por ley que se hacía. Entonces, nos damos cuenta que sí tiene ciertos aspectos económicos, pero ese no fue el motivo por el cual estas personas están siendo clasificadas de esta manera. Los Ger y los Nocre y estas personas, porque dicen que eso es algo que discrimina pues a estas personas y causa un problema. Y por el otro lado, Israel proponía una cultura de evangelismo. Entonces, y ese es el meollo de toda la ley mosaica. La alianza del corazón a Jehová debe ser visible a todos los pueblos que lo rodeaban. Y ese es el motivo por el cual, claro, la primera parte del libro de Deuteronomio tiene que ver con amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y la segunda parte con todo tu nefesh, que es con todo tu alma, con todo lo que tienes, en otras palabras. Es muy interesante porque resulta que todo lo que nosotros tenemos es de Dios. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta, pero todo lo que tenemos es de Dios, y lo tienes porque Dios permite que lo tengas, simplemente. Pues si no quiere que lo tengas, no lo vas a tener. Entonces, claro está, él dice, amarás al Señor con todos los detalles de tu vida. O sea que la primera parte de Deuteronomio nos da los principios del corazón, y después la segunda parte nos da la aplicación de esas cosas y cómo se expresaban en la cultura. Entonces había un sistema que Dios había preparado para que estas cosas llevaran el máximo fruto, pero tenía que tener la esencia del pueblo y el amor del pueblo a la palabra de Dios. O sea que sin ese amor no funciona. ¿Okay? Es lo mismo que pasa en Norteamérica. Si el pueblo norteamericano no ama la Constitución, no ama los preceptos, entonces no van a funcionar. Se convierte en libertinaje. Si no entienden de qué se trata, se convierte en libertinaje. Cosa que sucede en nuestros países. Lo que pasa en nuestros países es que las personas no conocen de qué se trata y ahora hacen lo que les da la gana, cada quien tiene su propia ley, y de esa manera viene pues esta anarquía, y esa anarquía finalmente termina con la mano fuerte de una persona para que arregle el problema, y ahí viene la tiranía en el país. Bueno, entonces, porque hay ciertas personas pues que lo que hacen es abusar del poder que tienen, abusan del dinero que tienen, abusan de lo que tienen pues para darse más ventaja a sí mismos, y a las más personas no les interesa. Y si eso pasa, entonces esto se arruina. ¿Okay? Entonces, ellos tenían un sistema en los cuales a los pobres se les bendecía. A los pobres se les bendecía porque hay personas, primero que todo, que le han ocurrido ciertas cosas que generalmente pues no pueden trabajar por un periodo de tiempo, o personas que llegan ya a cierta edad cuyas facultades ya no les permiten trabajar, especialmente en una sociedad agricultural, de manera suficiente para devengar salario, devengar su vida, ¿verdad? Entonces, estas personas pasaban a esta porción del pueblo de Israel que recibía esos diezmos. Recuérdense los diezmos que había para el pueblo de Israel, para los pobres, porque así estaba diseñado por el Señor. Entonces, y para los que tenían no era nada, para los que tenían verdaderamente era algo que ellos podían hacer, así de simple. Entonces, iba directamente a los pobres también, es otra cosa muy interesante, no pasaba por un sistema administrativo, que eso es lo que pasa con, por ejemplo, los sistemas de ayuda social, que ellos recaudan fondos, pero tienen que pasar por un sistema administrativo, y el sistema administrativo es tan grande que recibe 70%, 80% del dinero que entra para pagar a la persona que lo está repartiendo. O sea que es muy ineficaz en su operación, pero de la manera que ellos lo hacían, todo iba directamente a los pobres. Entonces era una manera muy interesante de que todo saliera bien. Y claro está, si la persona tiene, pues no tiene por qué entrar en rebelión. Pero si tiene un pobre que tiene mucha hambre y que no sabe cómo salir de su problema, ¿qué va a hacer? Va a buscar una persona que le llene el oído de palabritas diciéndole que te están explotando, que cómo es posible, o sea, el comunismo. La persona lo cree, y si se hace por medio de la democracia, que tú votas por la persona que va a gobernar, se acabó el país. O sea que la democracia no dura mucho, porque finalmente las personas se dan cuenta de que ellos pueden votar por una persona que les va a dar a ellos el dinero que recaudan de los impuestos. Y llega un momento en que ya las personas dicen, bueno, yo no voy a trabajar para darle esta cuerda de sinvergüenza, ¿verdad? Y se destruye el país. Ahí ese es el proceso pues, que causa ese problema. Entonces, esto es algo muy importante que les estoy diciendo, es algo que es fundamental. Pues, en un funeral, por ejemplo, a veces nosotros escuchamos las palabras de consolación de nosotros no tenemos aflicción como las personas que no tienen esperanza. Bueno, en este mundo nosotros tenemos que pensar continuamente que el bien y el mal están ligados durante la historia humana.
y que cuando nosotros tratamos con la muerte, por ejemplo, pues mañana vamos a hablar de eso precisamente porque nuestro hermano que está en el cielo en estos momentos se nos fue, el Señor se lo llevó y está con él. Nosotros sabemos de qué se trata, pero la mayor parte de personas no tienen ni idea de qué se trata. Entonces ven la muerte desde el punto de vista pagano. Y eso es terrible. Si la ves de esa manera, tú vas a tener un problema grande. Entonces, nosotros tenemos que pensar basados en el punto de vista bíblico. O sea que esto es algo muy importante. Hemos visto que en la Biblia la muerte se le trata como un evento temporal que es parte de la vida y no como una aflicción sin fin en la vida. Fíjense en lo que les estoy diciendo, porque estamos en este estudio está saliendo esto, no que lo tenía preparado de esa manera, sino que es parte de lo que les iba a hablar. Ahora, humanamente hablando, nuestra alma sabe intuitivamente que algo está mal, que la vida no debe ser así, humanamente hablando. Y lo que quiero hacer es darles un pequeño ejemplo. El otro día yo estaba leyendo una publicación de diferentes cartas que los niñitos hacen pues, en las escuelas, que le dicen, bueno, hace esta escuela. Y esto era una iglesia, esto era una escuela dominical, no era una escuela secular. Y se les dice a los niños que hagan una carta a Dios, que le escriban a Dios. Y esta niñita, pues de 7 años, escribe: querido Dios, estoy tan feliz de que tú has hecho la tierra y las casas y las familias y los amigos, pero ¿por qué creaste a los animales para que se comieran los unos a los otros? ¿Dan cuenta? Eso es una mente joven y los niños entienden este asunto del sufrimiento y de la muerte, porque lo ven. Y eso es lo que es tan trágico pues con el sistema educacional secularizado que tenemos el día de hoy en las escuelas. ¿Por qué? Porque ellos no pueden discutir ese tipo de cosas. ¿Y qué vas a hacer si eres un maestro de un niño de 7 años y que como cristiano tú quieres darles a ellos la respuesta y discutir el asunto con este niño porque sabes que este asunto está en su mente, que está un poco atribulado con este asunto, ¿verdad? O quizás una persona se le murió en la casa y no sabe de qué se trata, pero no puedes hacer eso porque tú sabes que en los colegios seculares ahora existe la regla de que nosotros no podemos mencionar a Dios. Tú puedes mencionar todo tipo de cosas. Es más, puedes mencionar, le dan clase de educación sexual, le dan clase de educación, o sea, es una tergiversación total de la realidad. Y lo que hemos hecho con ese tipo de reglas es que hemos trivializado la educación porque nunca podemos llegar a penetrar estos temas que son cruciales. Todos nosotros debemos entenderlo. La iglesia se encarga de hacer eso, pero cuando el pueblo se retira de Dios, llega muy poca de esta información a los jóvenes y lo que entra es la información secular, que es información pagana a sus corazones. No tienen la solución a estas cosas, porque para ellos todo es material, no hay cosas espirituales. Entonces, pero recuerden que en Israel, cada vez que mataban a un animal para comer, tenían que drenarle la sangre, y esto era una pauta, pues era casi como una ceremonia que se hacía, y después que matabas al animal, esa sangre era derramada a la tierra, porque era una vida que había sido dada para que tú pudieras vivir. O sea, tú vas a comer la carne de ese animal que acabas de matar. Entonces, eso apunta hacia el hecho de que desde el diluvio en adelante, cuando nosotros matamos a los animales para alimentarnos a nosotros mismos, pues en un sentido ese proceso, esa dieta carnívora, es una imagen que refuerza la obra sustitutiva de expiación de Dios a favor de nosotros todos los días. Pero estamos viendo que los asuntos económicos tienen una repercusión extraordinaria en el ámbito espiritual. Él utiliza las cosas naturales para enseñarnos a las cosas espirituales. Entonces, Dios lo hace de esa manera para que el pueblo entero comprenda, ¿verdad? Y otra cosa interesante es que las riquezas y la propiedad eran tratadas como propiedad bajo la administración de Dios. O sea que ellos las recibían, pero sabían que era propiedad que ellos tenían solamente por un periodo de tiempo. ¿Okay? Y después de eso iba a pasar a manos de otra persona. Porque tú no vas a estar aquí todo el tiempo. O sea que toda la propiedad raíz es de Dios. Él se lo da al que Él quiere. ¿Sí me explico? Entonces esa propiedad en Israel nunca era considerada como un derecho absoluto. La propiedad privada no es un derecho absoluto, la propiedad raíz le pertenece a Dios. Pero, claro, hasta el día de hoy, ustedes saben cuál es la ley que dice que el Estado puede venir y tomar tu propiedad, porque aquí en los Estados Unidos existe. Se llama la ley del dominio eminente. ¿Y por qué funciona esa ley? Porque significa, primero que todo, que esa realidad nosotros no somos los dueños de nuestra propiedad, para comenzar. Que el Estado tiene la última palabra y
se supone pues que te den una compensación justa si te quitan tu terreno. Por ejemplo, si aquí quieren pasar una carretera, por medio de ellos te pagan lo que quieran por la propiedad y claro está, para el beneficio de todas las personas porque se necesita una carretera. Eso pasa mucho cuando hacen estas carreteras que llaman highway, autopistas, y también otro tipo de carreteras, pues. Ellos dicen, no, necesitamos esto y te vamos a pagar tanto. Ahora, ¿quién dispone la cantidad de dinero que vas a recibir? El gobierno. Aunque eso no sea el dinero justo, tú lo tienes que aceptar. O sea que es una confiscación de tu propiedad. ¿Sí se dan cuenta? O sea que, y es una tergiversación pues de lo que Dios ha hecho. Y claro, de otra forma pues aquí ustedes ven que es algo que no funciona muy bien en lo que concierne a la propiedad. Pero estamos en un país gentil, ¿verdad? Donde estas leyes no existían o no existen y ellos se han hecho pues lo mejor posible para que las cosas funcionen bien. Pero a la final no solamente existe esta ley del derecho eminente, sino que además hay impuestos sobre la propiedad, pero no los que pagas anualmente, sino bajo tu propiedad, o sea, los derechos capitales que le llaman ellos. Si una persona muere, en la segunda defunción se tienen que pagar los impuestos correspondientes al valor de esa propiedad. Y ustedes ven cómo están subiendo las cosas hoy en día. Antes una casa valía $20,000. Yo me recuerdo que yo compré una casa por $20,000. Pero ahora una casa vale $180,000, $200,000. O sea que subió de $20,000 a $200,000. Entonces, a medida que va subiendo el valor, pues los impuestos son más altos. Porque están valorando la casa y los impuestos que pagas es un porcentaje del valor de la casa. Entonces, claro está que llega un momento en que, bueno, primero que la casa no es tuya porque tienes que pagar mensualmente. Nosotros creemos que aquí no hay renta, ¿verdad? Porque resulta que la propiedad está pagada, pero hay $800 al mes en impuestos. O sea que tú estás pagándole al gobierno que no está haciendo absolutamente nada por el uso de esta propiedad. ¿Se dan cuenta? O sea que no es tuya. Si tú dejas pagar eso, te la quitan. ¿Por qué? Por falta de... porque tú no pagaste los impuestos. O sea que es algo muy interesante lo que ocurre, pero, claro está, eso no existía en Israel. Esos impuestos para el pueblo de Israel no existían. Se podían pasar de padre a hijo, a hijo, a hijo, a hijo, a hijo. Así de simple. No, el gobierno no se entraba y decía, no, esta es propiedad del gobierno. Si tú no pagas el impuesto, no, es nuestro. ¿Verdad? O sea que eso se mantenía fijo en las casas. Eso existía en Inglaterra hasta los años 1850, algo así. Después de eso comenzaron con esto, un porcentaje nada más, pero con el porcentaje que comienza después ya están en 20-40%. O sea que te quitan lo que tienes. ¿Por qué? Porque entran socialistas y dicen, ¿cómo es posible que esta persona tenga 3.000 acres mientras hay personas que están viviendo en apartamentos? Entonces hay una redistribución de bienes que va en contra de la palabra de Dios. ¿Okay? O sea que todo esto tenemos que pensarlo desde el punto de vista que Dios lo perfila. Hoy en día todos nosotros podemos tener propiedades. Si tú puedes pagar, por ejemplo, $800 o $1,000 en una casa, ahora tú eres dueño de una propiedad. Tienes carro, eres dueño de propiedad. Entonces ahora pasas a ser un burgués, según la definición comunista. Porque tú tienes propiedades y hay personas que no tienen propiedades, que se están muriendo, que tienen que vivir de otra manera. Entonces ahora tú te convertiste en el burgués y esa propiedad le pertenece al gobierno y te la van a quitar. Cuando se establece un sistema político comunista, primero comienzan con los de arriba y la gente de abajo dice, qué bueno porque esa gente nos estaba robando, pero después vienen los que siguen. Y después vienen los que siguen y después vienen todos. Todo el mundo entra ahí. Y no me creen, preguntan a los que vienen de Cuba, preguntan a los que vienen de Venezuela a ver quién tiene propiedades. La propiedad la da el gobierno. Y si tú estás con el gobierno, usas las cosas del gobierno, te va bien. Y si no, te va muy mal. Y si te hacen bola negra, ahí sí te fundiste porque no puedes hacer nada. Bueno, de todas maneras, pues es una realidad. Entonces, pero el asunto es que en Israel eso no ocurría, pero hoy en día, pues el árbitro final en los lugares donde nosotros vivimos es el gobierno. Ellos son los que definen. Entonces, eso es otro punto, pues, que constituía lo que era la nación de Israel. En el asunto de la muerte, finalmente, pues, la muerte es tratada como algo que pone en peligro el propósito de ser libre por el otro lado, ¿verdad? Y por eso es responsable a Dios para producir algo. O sea, Dios quiere que nosotros produzcamos el fruto que Dios desee. Y la Biblia, pues, en el Nuevo Testamento lo hace conocer como el fruto del Espíritu.
para nosotros. Nosotros tenemos que producir ciertas cosas. Pero la producción viene automáticamente. Primero tienes que tener el libre albedrío para decirle sí al Señor. Yo te quiero conocer, yo que me quiero poner a tu disposición para hacer las obras de bien divino. Y tú vas a saber cuáles son esas obras. Porque así como el árbol de peras sabe que tiene que producir peras, así sabes tú si tienes que producir manzanas o naranjas o lo que tengas que producir, o habichuelas, ¿okay? Si eres un arbusto. Pero algo vas a producir para el Señor. Y el que te mueve es Dios a través de su palabra. Su palabra te mueve. ¿Okay? Ahora, nosotros tenemos que estar con las antenas puestas para hacerle caso a ese llamado. Porque si no, perdemos el tiempo. La evaluación que existe en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo está basada en el conocimiento adquirido de la palabra de Dios, pero también está basada en las obras de bien divino que tú has producido. ¿Okay? Hay obras de bien divino, por ejemplo, hemos visto que las personas ya después de cierta edad no pueden trabajar, ¿verdad? Porque ya su estado físico no se los permite, pero hay otras cosas que pueden hacer. Hay personas, por ejemplo, que pueden orar por otras personas, que son guerreros de oración a favor de la cristiandad, o que se prestan para hacer otras cosas dentro de la misma iglesia, o que contribuyen, de alguna manera están contribuyendo para que las cosas de Dios avancen. ¿Okay? Hay un procedimiento, pero el procedimiento comienza con el conocimiento de Dios. La persona que se lleva el conocimiento de Dios ha adquirido oro, plata y piedras preciosas para la gloria de Cristo. O sea que todo esto hay que tomarlo en cuenta. Ahora, quiero enseñarles algo por medio de una revisión de lo que hemos estudiado. Yo estaba tratando de pensar en una manera en la cual puedo ilustrarles el principio del sábado. El sábado es el descanso. Sábado quiere decir descanso. Nosotros tenemos un descanso de cada minuto. El descanso de cada minuto es que si tú tienes la palabra de Dios y confías en el Señor y sabes que estás en su plan, tú vas a estar tranquilo. Pase lo que pase. Ok, tú vas a estar tranquilo. Me sucedió algo muy interesante ayer en la tarde precisamente. Estaba sumamente cansado porque había hecho mucha labor y me estaba durmiendo, tenía una chaqueta que la tenía puestas y me recosté. Yo en mi oficina tengo una cama y me recosté por un momento, pero tenía tanto cansancio que me fui completamente, ¿verdad? Pero el cansancio era que casi no me podía mover. Entonces estaba... y la chaqueta pues me constreñía un poquito, entonces no sé por qué, pues me sale un sueño de que estaba metido en un carro, ¿okay? Pero tenía el cuerpo así medio torcido dentro del carro, medio salido de dentro, y no me podía mover. Entonces yo lo único que decía en inglés, help, help, y help, a veces me salía alto, a veces no me salía help. Y yo, bueno, porque no me podía mover en la cama, help. Pero después inmediatamente me dije, bueno, si estoy en el plan de Dios, si me ayuda, me ayuda, y si no, aquí estoy tranquilo. Y yo me veía torcido dentro del carro, como dentro de la puerta, estaba todo torcido dentro del carro, pero me calmé completamente. Bueno, si no me ayuda, no me ayuda, aquí estoy tranquilo, pues. O sea que tienes que circular la palabra de Dios en tu corazón para la tranquilidad. Ese es el descanso de cada momento. Que tú reclamas la palabra de Dios, tú sabes que está en el plan de Dios. Dios es más poderoso que todo lo que existe en la faz de la tierra. Y si Él quiere que yo esté en esta condición, pues en esta condición estoy. ¿Cuál es el problema? Está probando para algo. Y aquí está, esa es la prueba, aquí estoy. ¿Sí se dan cuenta? Entonces es muy interesante, pero ese es el descanso de cada minuto. ¿Verdad? Hay un descanso, en el descanso sabático de cada semana, de cada 7 días. Dios quiere que nosotros descansemos, señoras y señores. Si ustedes no lo han hecho porque están muy ocupados, porque tengo que hacer, y si no lo hago, pues tengo este trabajo aquí, tengo aquel trabajo allá, descanse, confía en el Señor. Hoy no trabajo, hoy lo dedico a las cosas que yo quiero hacer. Voy con mi familia, a mi mujer, o la mujer al hombre, o vas a hacer lo que tú quieras. Si quieres pasarte 6 horas en el internet viendo información, haciendo tranquilo. O sea, que no exista presión, sino que vas a hacer lo que tú quieres hacer. ¿Okay? Entonces, eso es lo que Dios quiere. Él quiere que nosotros utilicemos el descanso para relajarnos, para disfrutar de lo que hemos hecho durante el transcurso de la semana y para pensar en Él. Pues que, claro está que si nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, siempre estamos pensando en Él. O sea, siempre, yo no sé si usted lo hace, pero cuando me levanto, gracias mi Señor amado por el día de hoy, cuando te acuestas lo mismo. Yo sé que yo, por ejemplo, me despierto a las 2, 3 de la mañana. ¡Bing! Y ay, que me duermo. No me puedo dormir. Entonces, tengo en mi teléfono, adquirí una Biblia que se la recomiendo de paso, pero está en inglés. No sé si existe en español, si la hayan traducido.
y es la Biblia cronológica de RIS. RIS, así, les voy a poner el nombre aquí porque si ustedes están interesados, es magnífica porque te habla de todos los eventos bíblicos de una forma cronológica cuando los eventos tomaron lugar. Y eso te ubica tremendamente en todo el proceso que Dios tiene para la raza humana. Tremendo, o sea, tremendo. Entonces, el hombre es, el Señor que la hace es RIS. No vayan a comprar la otra porque la otra comienza, y eso fue lo que me desilusionó, la otra tiene unas ilustraciones muy hermosas, pero comienza con el periodo de tiempo de 11.000 años atrás. Ya cuando dices 11.000 años, ya entraste en lo que no era. Para comenzar, porque está en la parte de enfrente, ya aquí ya eso tiene problemas. Ya está. Entonces yo vi eso, no me interesa, aunque la Biblia es muy bonita, muy bien hecha, pero si te dicen eso, también hay otras cosas que te pueden decir posteriormente. O sea que en realidad, verdad, a nosotros no nos interesa esa porción. Pero esta de aquí es maravillosa y una cosa, si a ustedes les gusta la historia, no vas a poder poner esa Biblia al lado. Te va a gustar tanto que constantemente estás viendo la fecha, porque están en las fechas donde ocurren los eventos. Por ejemplo, la fecha del diluvio fue el año 2348. Ahí comenzó el diluvio cuando Noé entró con los hijos ahí, el tiempo que vivió Noé. O sea, todo eso te lo dice a medida que vas leyendo. Maravilloso, maravilloso, porque como les vuelvo y le repito que tienes una cronología de eventos. ¿Okay? La Biblia cronológica de RIS. ¿Okay? Para ustedes, está en inglés. A lo mejor les sirve para aprender un poquito más inglés. No sé si se encuentra en español. Si ustedes pueden averiguárselo y sale en español, por favor déjenmelo saber. ¿Okay? Porque es muy interesante. Bueno, de todas maneras, el asunto es que el descanso puede ser de cada minuto, puede ser el descanso sabático de cada semana, puede ser el descanso de 7 años, al final de 7 años, ¿verdad? O puede ser el descanso que ocurre al final de 49 años, que son 7 años de 7. 7 periodos de 7 años. 49 años y el 50 años era la remisión de las deudas. ¿Se recuerdan? Bueno, entonces yo les he hablado de eso, que es muy interesante porque ese concepto lo tiene la Biblia. Dios lo puso. Él sabe que nosotros no somos máquinas. ¿Okay? Nosotros no somos máquinas, nosotros necesitamos descanso. Entonces, por eso en nuestra revista, que quiero hacer ahora, pues estamos haciendo esta revisión. No la vamos a hacer ahora porque se me acabó el tiempo, pero en la segunda clase vamos a pasar esta revista para que ustedes se den cuenta de algo que es sumamente interesante, ¿ok? Pero por ahora vamos a culminar esta clase y después seguimos pues con esta porción. Amadísimo Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas que tú has establecido en el pueblo de Israel, para que fuera una demostración de tu fidelidad, una demostración de tus bondades y tus bendiciones para aquellas personas que te siguen, Señor amado. Y nosotros sabemos que a través de la historia humana, aquellas personas que se han apegado a estos conceptos han tenido gran prosperidad. Son los países que han llegado a tener mucho éxito. Pero cuando se retiran también de tu palabra, pues caen en este asunto del paganismo y de la autodestrucción, y claro está, se debe a la falta de conocimiento que el pueblo llega a la condición en la que el pueblo llega a estar. Te damos las gracias entonces por este estudio y te pedimos que todo lo que nosotros aprendamos sea en nosotros para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.